and heartbeat. I entered it on a heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, naturalmente, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, hoy voy a hacerlo de una manera un tanto diferente. Voy a empezar por presentar a nuestro invitado y, naturalmente, saludar a Emilio Saldaña. Y esto lo voy a hacer porque haré un comentario así un tanto superficial, pero de introducción previa, antes del tema de que vamos a tratar, y así pues ya pueden participar. Emilio, desde luego, porque ya, en fin, él no sabe de esto, pero ya lo voy a poner yo en suerte, y naturalmente nuestro invitado si lo desea. Es hoy nuestro invitado Antonio Miguel García Corral, que a él le gusta sintetizar en el más breve Miguel García. Ferrolano, nacido en Valdoviño, es ya habitual contertulio de este programa Crisol de Cultura, economista atento y aventajado, con amplia experiencia en la empresa privada, en la que vino ocupándose de actividades docentes, por igual en el ámbito universitario que en el de carácter más social. Es, por demás, experto en recursos humanos, logística y comunicación. Miembro directivo, lo repetiré, de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, está por igual vinculado al Club de Prensa de esta ciudad de Ferrol, y es una circunstancia esta última que me parece de subrayar, especialmente porque viene desarrollando una muy meritoria labor. Y acaso no se lo digan mucho. Bienvenido, Miguel, un placer recibirte. Muchas gracias por tus palabras, Julio. Bueno, pues, en fin, hoy ya lo anuncié oportunamente, vamos a hablar, dentro de un momento, de cultura económica y financiera, de cómo ahorrar, cómo invertir, cómo controlar el gasto y, naturalmente, cómo no, hablaremos del gobierno. Quiero decir, de los presupuestos previstos por el actual gobierno de España, su viabilidad potencial, sus consecuencias y por ahí todo seguido. Bueno, vamos a ver. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Antes un comentario, como dije, así, a buena frase, de alguna curiosidad. Y atención, porque te voy a preguntar a ver qué te parece esta historia. Hace pocos días tuve ocasión de escuchar a Juan Luis Arzuaga, director científico del Museo de la Evolución, que hablaba sobre una curiosidad interesante. Le preguntaban que cómo entendía él que habrían sido los hombres primitivos, el hombre primitivo. Y fue una cosa muy curiosa porque tiene una conclusión particularmente amable y considerada, a la que yo desde luego me sumo con entusiasmo. Si eso fue así, pues qué bien. En todo caso, dijo lo siguiente: entiendo yo, decía Arzuaga, que eran interesantes, observadores, con una visión muy creativa y en disposición, por otra parte, de muchos conocimientos sobre botánica, zoología, geología. Y, por conclusión, decía él que la idea que tiene del hombre primitivo es de que eran felices y estaban razonablemente satisfechos. ¿A ti qué te parece esta historia, esta visión así? Hombre, cuanto más te acercas a la pura animalidad, más estás de acuerdo con eso. La felicidad y la satisfacción de la vida instintiva. Lo que pasa es que esa vida está sometida pues a la lucha con las otras especies y a la lucha por los individuos sin ilegalidad ninguna.
con lo cual esa felicidad pues puede acabarse mucho antes que la infelicidad nuestra, por ejemplo, porque pues la esperanza de vida sea 4 veces menor y puede ser asesinado de muchas maneras por la madre naturaleza, que está ahí esperando que esa felicidad vuelva a su seno. Así que yo no soy tan optimista sobre los primitivos felices. Bueno, ya es muy evidente porque yo le pasé la consideración de comentario a Emilio. Claro, naturalmente, desde esta perspectiva y desde una caricatura amable, es inevitable acordarse de Pedro Picapiedra, de Pablo, qué casualidad, Mármol, de la esposa Vilma, de Pedro, y en fin. Y de Betty. Por supuesto, por supuesto. Es que, a ver, algo te tengo que dejar de manera complementaria y después ya sabemos, en fin, el troncomóvil, es decir, y todos los aparatos que alrededor se movían. Eso sí que es una perspectiva, digamos, de reconocimiento hogareño e idealizado de la familia. En realidad es la América de los 50. En efecto. Traspasada. Bueno, de todas pues, maneras, la pregunta es muy sencilla. ¿Son los monos más felices que nosotros, los chimpancés? Bueno, yo no sé si ahí no hay un Depende de la idea que tú tengas de felicidad, claro, pero cuanto más te acercas al estado de chimpancé, más te acercas a la contestación de esa pregunta. Si dices que sí, pues entonces sí, son más felices los primitivos que nosotros. Si dices, bueno, los chimpancés, en fin, tienen sus enfermedades y tienen sus depredadores y tienen sus violencias allí, en fin, asesinas. Como bueno, yo tengo que decir dices, que a mí pues no. particularmente me pareció, por eso lo trajo ahora a colación, para distraer 2 o 3 minutos, a mí me pareció un sobreexceso de optimismo. Hombre, claro. Es el mito de la edad de oro, y cualquier tiempo pasado fue mejor, y todas esas tarandajas. Sí. Por A mí no me sumar, convence. por sumar a lo que decís, las estadísticas medidas en distintos países, en distintas culturas, norte de Europa, o Sudamérica, o Asia, hay bastante poca correlación entre felicidad y desarrollo económico. Poca correlación, bastante poca. Incluso seguridad. Hay sitios bastante más inseguros de lo que es hoy España, por ejemplo, y que tienen índices de felicidad similares. Por cierto, España no está nada mal. En la lista de países más menos felices, España no está demasiado mal situada. Yo no sé si esto se podría explicar con la pirámide de Maslow, por ejemplo, qué necesidades cubiertas se necesitan para, a partir de qué necesidades necesitamos para ser feliz, pero desde luego todos los expertos se ponen de acuerdo en que no hay demasiada correlación entre hechos económicos y felicidad. Bueno, yo no pretendía con este comentario alargarlo tanto, pero yo creo que la felicidad está más asociada, seguramente, a la conciencia, a un cierto grado de conciencia activa, que a otras cosas. Al grupo también. Claro, Pertenencia al grupo. No, por supuesto, sí, bueno, pero es que la conciencia va a tomar, claro, yo creo que esto sí, pero claro, esto ya, en fin, ya nos complica. Es el asunto de cómo se mide la felicidad. Como no tenemos un felizómetro, pues entonces hay que medirla de alguna manera. La conciencia crítica siempre es más infeliz que la conciencia ingenua. Es así, claro. A medida que avanza la sociedad, si podemos llamarle a esto el progreso, es más complicado ser feliz. Y también... Pero es una felicidad, yo creo, de otra calidad. Claro, es que La vieja pregunta de Sócrates, ¿es preferible ser un hombre insatisfecho a un cerdo satisfecho? Sí, y él contestaba, pues sí, es preferible. Bueno, pues... yo soy un socrático y... Bueno, yo creo que lo debemos de dejar aquí ya, sin perjuicio de que, en fin, de que sea un debate que queda abierto. Sí, añadiría por último otro argumento. A pesar de que los estudios dicen todas estas cosas sobre la felicidad, el hecho es que las migraciones masivas no se producen desde las zonas más felices a las más infelices, sino al revés. O sea que algo tendrá el lujo cuando lo bendicen. De los países que dicen que son más felices no hay muchas migraciones, porque hay países
pobres desde donde sí se emiten muchos migrantes, y hay países pobres del que no salen. Ahí sobre todo son temas de seguridad. Bueno, ese es otro evidentemente tema. les tengo que llamar la atención a esta gente porque es que se desmandan. Es decir, yo creo que sí, que quedó... La culpa fue tuya, que acuérdate. quedó abierto. La culpa siempre es mía. Por eso. Y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad. Claro, sobre todo la responsabilidad, justamente. Bueno, pero ya pongo yo una cara, porque se notará que pongo una cara responsable. Es decir, en fin, espero que no mucho, pero... Bueno, en todo caso, bien, vamos a entrarle ya a la miga del asunto, es decir, a lo que hoy nos convoca de una manera prioritaria, que tiene que ver con esas referencias económicas a las que me refería y demás. Bueno, ya entrando en esto, pero una consideración primera, que yo creo que es de sumo interés social para el ámbito de Ferrol y su comarca, en el sentido de esas fragatas F-110, ese pedido de fragatas F-110, un asunto de tanto interés desde el punto de vista económico, que en su caso promete una ocupación de trabajo durante un periodo de años muy importante, en fin, con lo que supone eso de multiplicación en orden variado, ¿no? Se había considerado en principio que esto se pondría en marcha a finales del año 2017, después como fecha más propicia se habló del primer semestre de este año actual. Evidentemente el primer semestre ya está transcurrido y aquí estamos ya todavía a la fecha con este asunto pendiente. En todo caso el actual gobierno, y precisamente a través de su presidente o de la presidencia, hace no tanto dijo que este asunto sí se pondría en marcha, en fin, de una manera eficaz antes de final de año. Bueno, pues yo lo único que deseo, al margen de críticas al gobierno de otro carácter, lo que deseo con esto es que lo cumplan de una manera literalmente exacta, ¿no? La propia presidencia en Navantia, lo hablábamos hace un momento, apuntó consideraciones con carácter público que parece que mueven a esto. En todo caso, tú puedes corroborar todo esto que yo voy apuntando. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo contigo, Manuel. Yo estuve muy atento, porque además al vivir en Ferrol, al haber nacido aquí, todos tenemos gente que vive directa o indirectamente del naval. Yo tengo familia que está dentro de Navantia, vecinos que están dentro de Navantia, o oficiales de la Marina que están también expectantes, ¿no? Desde luego la presidenta de Navantia no dijo, yo estuve muy atento a todos los entrecomillados que saltaron en los medios de comunicación, todo lo que dijo apuntaba a que era inminente. Claro, bien, es verdad que estamos en un proceso que lo tocaremos después de preparación de los presupuestos, y estamos hablando de una inversión muy importante, no solo para Ferrol, que por supuesto lo sería, sino para España, tanto en lo funcional como en lo económico, ¿no? Entonces, pero sí que es de esperar que se haga lo más pronto posible. Además, interesa por varias razones. Una, porque es mucha carga de trabajo. Toda la familia de las F-110 nos darían 10 años de trabajo o incluso algo más, depende del número, porque claro, son varias y supongo que se irán encargando una a una, a lo mejor dos en algún momento, no lo sé. Supone un salto tecnológico muy importante, porque son barcos que se manejan con muchas menos personas. Hay una inteligencia artificial, hay una forma de trabajar que si antes hablo con poco conocimiento, si antes a lo mejor eran necesarias 150 personas para lanzar un buque de ese tamaño, en este caso con 3-4 veces menos es operativo, ¿no? Y ese salto tecnológico es importante para que los astilleros estén preparados para nuevos pedidos en otros países, otras armadas, ¿no? Para oferta internacional, con un nivel de competencia alto, ¿no? Exacto. Bueno, perfectamente. Bueno, pues a ver, con estas digresiones que nos fuimos haciendo, naturalmente, desde mi responsabilidad, por mi culpa, pero ahora tenemos que ir un poco a galope tendido, ¿eh? Es decir, entonces, creo que debemos de empezar, de todos modos, por algo de particular interés,
yo creo que para muchas personas, y es que hay una sentencia reciente de hace unas horas, un par de días, sí, de hace 2 días, 2 o 3 días, en fin, o 4, pero una sentencia del Tribunal Supremo sobre el asunto que nos vas a explicar seguidamente. Sí, además apuntas muy bien lo de los 2-4 días, porque la sentencia tiene fecha del 16 y se dio a conocer el 18, jueves, hace 2 días, pero esto lo saco porque después es importante. Básicamente lo que dice es que el acto de firmar una hipoteca tiene un impuesto que se llama el impuesto sobre actos jurídicos documentados y que hasta el jueves teóricamente tenía que pagar el cliente, no el banco. Entonces, ¿qué significa este papel que firmamos cuando compramos una vivienda, cuando firmamos una hipoteca? Lo que significa es que el banco, con ese papel, con ese poder, puede, en caso de no pagar la hipoteca, ir directamente contra la vivienda, sin necesidad de juicio, sin necesidad de nada, excepto que haya un problema de desahucio, que sea la única vivienda que tenga esa persona, pero eso ya es otro tema. Entonces, lo que ha considerado el Tribunal Supremo, que curiosamente en febrero había dicho otra cosa, pero ahora cambia la jurisprudencia, dice que el principal interesado en que se firme ese papel es el banco, no el cliente, porque a nosotros el banco nos da dinero a cambio de que haya esa garantía. Entonces, a quien le interesa es al banco, no al cliente. Yo no necesito ese papel para que me den el dinero, pero el banco se cubre. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo, por esta razón, es que tiene que ser el banco el que tiene que pagar ese impuesto. Ya que le interesa al banco, que lo pague el tener banco. Esa garantía. Esa es la frase, ese es el entrecomillado perfecto, Manuel. Entonces, ¿qué supone esto? Depende de la comunidad autónoma, porque esto lo regula las comunidades autónomas, va entre el 0,5 y el 1,5 del dinero, no de la cantidad que pedimos, sino es decir, no de los 100.000 euros que le pedimos al banco, sino de los 180.000 que tenemos que devolver. No sé si me explico. Sí, es decir, capital más intereses. Entonces, claro, esto puede suponer para una hipoteca pequeña normal 1.000 euros, o para una muy grande, depende de qué comunidad autónoma, superar los 3.000 euros. Teóricamente, aún no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, teóricamente las personas que hayan firmado una hipoteca en los 4 últimos años van a poder reclamar esto. Más atrás está por ver, y lo que podemos recomendar ahora mismo, es que tranquilidad, porque si estamos dentro de ese plazo tenemos tiempo todavía, ver si las asociaciones de consumidores o otras asociaciones montan algún tipo de reclamación conjunta, porque eso va a ser mucho más barato que no ir directamente con un abogado a un juzgado, y también darle unos días a las entidades financieras, recomendarlo primero, ir al banco para negociar esto. Oiga, esta es la sentencia del Tribunal Supremo, quiero que me devuelvan este dinero. Y decías tú antes lo de los días. Me llamó la atención que la sentencia, que la conocimos el jueves, tenía fecha del 16, y tan pronto se conoció la sentencia, a lo largo de la mañana del jueves, los bancos pegaron un bajón en bolsa. ¿Por qué pegaron un bajón? Porque según dos entidades que miden este tipo de riesgo que consultamos, para los bancos supone devolver 4.000 millones de euros. Que es dinero, 4.000 millones de euros. Entonces se produce ese bajón de bolsa. Pero me llamó la atención porque estas cosas, que a veces se saben antes, no se supieron, porque si no, el 16, el 17 hubiesen bajado en bolsa los bancos, pero no, los bancos tuvieron un comportamiento normal, o por lo menos a mis ojos normal, pero en la mañana del 18 sí que pegaron ese buen bajón que arrastró un poquito a las bolsas españolas. 4.000 millones de euros, teóricamente tienen que devolver los bancos si el 100% de las personas que han pedido una hipoteca estos 4 últimos años. Y si la cosa se fuese más atrás, imaginémonos, si podemos reclamar ese dinero de una hipoteca de hace 15 años o demás, ya la cosa... No es fácil que esto suceda, pero es verdad que el jueves, el viernes, oí a algún experto diciendo que sí, que él entendía que se podría reclamar más allá de los 4 años. Bueno, no lo sabemos todavía. Esta es una cuestión de sumo interés, de conocimiento público, y entonces, pues, en fin,
Yo tengo una pregunta. ¿Esto puede suponer que a partir de ahora los bancos van a dificultar el acceso de las hipotecas a la gente? ¿Va a ser más complicado conseguir una hipoteca a partir de ahora? Los bancos van a tener que asumir este coste. Ya, asumir, cargándoselo de otra forma. A medio plazo se puede pensar que a lo mejor este impuesto, porque es un impuesto que tanto las comunidades autónomas como el gobierno central puede decidir incidir sobre él, subiéndolo o bajándolo. Es verdad que hemos tenido épocas muy cercanas en las que dar hipotecas era demasiado fácil. Es decir, yo trabajé, lo sabes Manuel, 3 años en Hacienda y yo veía a la hora de hacer la declaración de las personas que venían a hacer la declaración y ayudarles a hacer la declaración, yo veía hipotecas que eran absurdas. Veía a lo mejor una pareja joven con trabajos no demasiado estables, no era un trabajo de funcionario ni un trabajo en Navantia, eran trabajos más inestables o incluso trabajo y medio para entendernos, uno de los dos tal, y pidiendo a lo mejor 150.000 euros por la compra de una vivienda de 80.000, 90.000 y el resto era pues para comprarse cada uno un coche y X cosas más y afrontar una hipoteca de 150.000 euros con esos ingresos. Bueno, eso era fue demasiado en barato. la Arabia feliz de finales de los 90, la década de los casi toda la década de los 2000. Bueno, eso se pagó. Claro, por supuesto, sí, se pagó, pero es curioso porque, no vamos ahora a pararnos en ello, ¿no? Pero es curioso que digas esto porque es muy cierto, claro que se pagó, pero es curioso porque cuando se pagó, es decir, cuando se argumentó como que era muy evidente esto, pues los interesados o el cuerpo social interesado casi pataleaba, como diciendo, pero es que yo tengo derecho a esto, yo... Es decir, claro... Eso pasa siempre que te engañen. Tiendes a no querer asumir la responsabilidad de aceptar ser engañado. Claro, a ver, ¿te engañan o te dejas engañar? Claro. Lo decías muy bien tú hace un ratito cuando decías, soy culpable, bueno, y soy responsable de que nos hayamos ido el tiempo. ¿Quién es culpable y quién es responsable de firmar esa hipoteca de 150.000 euros con unos ingresos que malamente alcanzaban los 20.000 euros? Es muy complicado, muy complicado. Entonces, necesitamos una mayor cultura financiera, necesitamos saber qué podemos afrontar y qué nos conviene. Hombre, sí es verdad que la entidad financiera que presta, naturalmente, incurre en la responsabilidad de reconocer el mismo hecho concreto. Claro. Eso sí, pero los titulares que se acogen a esas condiciones, hombre, alguna responsabilidad como no han de tener. Es que los titulares tenían falta, tenían falta de conocimientos, pero pensad. Bueno, lo que no tenían falta de conocimiento es del dinero que disponían, de sus ingresos y de lo que le prestan. Pero hay que Uy, debemos ponernos en su piel, imaginémonos, es decir, obviamente es un error, ¿no? Pero imaginémonos, te compras una vivienda, 90.000 euros, te vas a comprar un coche, necesitas un coche, piensas que necesitas un segundo coche, allá cada uno con sus decisiones. Si vas al concesionario y compras el coche y pides un crédito para comprar el coche, te lo van a cobrar al 7, al 8, al 10%. Si se lo sumas a la hipoteca, te cobran un 2%. Ya. Y dices, hombre, me voy a arriesgar lo mismo, pues que me lo sumen a la hipoteca. Esa es una decisión lógica desde un punto de vista de consumidor. Lo que sí deberíamos atar un poco es, señor banco, no dé usted una garantía por un crédito, si la garantía son los 90.000 euros de la vivienda, no dé usted 150.000, porque en caso de que vaya mal, usted no va a recuperar el dinero. Y si pasa una vez, quien pierde es el banco. Pero si pasan miles, al final de las arcas públicas han salido ahora mismo unos 40 y muchos mil millones de euros de ese agujero. Porque los dos argumentos del banco son, primero, las casas no van a bajar, van a subir. En caso de que yo tenga que recuperar, la casa no va a valer 90.000 cuando yo la recupere, va a valer más. Correcto, pero... Y el segundo argumento es, si todo va mal, ya me salvará el Estado porque soy demasiado grande para caer. El segundo argumento las arcas públicas, que fue lo que pasó, exactamente, es decir, que aceptó el banco con el segundo argumento, con el primero no, pero con el segundo sí. Claro, hay que decir que las arcas públicas y el Estado, naturalmente, dinero público no es lo que Carmen Campo, no es que no sea de nadie. Claro, es de todos,
es de todos. Bueno, claro. era. También de Carmen Calvo. Es decir, bueno, en todo caso, yo creo que hoy... Pero por el otro lado había que decir que el que pidió eso, su argumento era, si me lo prestan es que tengo derecho a que me lo presten. Es que la clave es esa. Y, es decir, la indica una consideración del derecho, irresponsabilidad. claro, es que es una sociedad... O digamos que no es malo. Derecho, o no es malo. No Pero es le malo. estaban A diciendo mí me lo dan, que esto pues podría está bien. pasar. Y entonces él decía, no, pero si pudiera pasar, no me lo darían. Pero bueno, Ese a mí es me gustaría el- que nos quedásemos, porque, a ver, no es fácil ponerse en la piel de todo el mundo, pero a ti te dan el dinero de la casa. Imaginémonos, la casa son 90.000 euros y te dan Claro. 90.000. Bueno, a ver, yo creo que no se debería de dar como máximo el 80% de lo que se valora una vivienda, por dar un poco de juego, pero bueno, vamos a suponer eso. Y el banco te dice, yo como tengo mucho dinero, mira, si quieres te doy más. Y tú dices, hombre, pues sí, dámelo, porque en vez de pagar un 10% por el coche, voy a pagar un 2%. Sí. Me da igual que me lo sumes a la hipoteca, me da igual tener un crédito que tener 3. Si me lo sumas todo en el mismo sitio. Tampoco es fácil ponerse en la piel de esa pareja joven. Bueno, en cualquier tipo. caso, tú hablaste de derecho y yo creo que es muy interesante. Derecho sin responsabilidad. Claro, Historia. es decir, es que eso forma parte del corolario de la sociedad de hoy, en la que derechos todos, deberes ya se verá. Es decir, claro, es que en Y ahí sí realidad- que la pareja joven se equivocó completamente. El banco solo se equivocó la mitad, pero la pareja joven se equivocó del todo. Porque se quedó sin coche, se quedó sin dinero y se Claro. quedó sin casa. Porque arriesgó demasiado. Bueno, yo creo que ya, desde luego, el programa de hoy ya, en fin, ya apunta maneras de cómo distraer el tiempo como nos parece, ¿no? Que por otra parte para eso está. Pero si yo antes exhortaba a que fuéramos a galope tendido, pues ahora parece que pusimos ahí a repostar algo para los caballos, pero ya seguimos de inmediato, ¿no? Muy bien. Es decir, ahora ya sí a galope tendido, pero sin parar, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría que hiciéramos un breve apunte sobre la consideración de eso que llamas de manera muy acertada cultura financiera y económica, algunos apuntes que yo creo que son consejos de particular interés, y en la segunda parte, quiero decir, después de nuestro espacio divulgativo, podríamos abordar ya directamente lo de los presupuestos con carácter exclusivo y excluyente, ¿no? Es decir, Pues dispare, director Claro. del programa. En efecto. No, a ver, eso de la cultura económica y financiera, Sí. Tú sugerías lo de cómo ahorrar, Sí. cómo gastar, Sí. cómo hacer la compra de cada día. Sí. Y por cierto, hablando de bancos, la elección posible del banco, Sí. si es lo mismo elegir un banco u otro, y tú naturalmente a esto ya le entras, ¿cómo te parece? Pues mira, empezando por lo último, lo de los bancos y sobre todo en Galicia, porque en Galicia tenemos un perfil de ciudadano que se relaciona con los bancos muy conservadores, muy difícil. Mucha gente no ha cambiado de banco nunca o prácticamente nunca y sigue sin hacerlo. El primer consejo que podemos dar es tengamos más o menos ahorro, elegir un banco que no nos cobre comisiones. Eso es lo primero, porque teniendo en cuenta que los tipos de interés son bajísimos o cero y lo van a seguir siendo por lo menos hasta final de año, ya empezamos a ver una pequeña subida. Por cierto, aviso a navegantes, si hay personas que tienen algún tipo de depósito próximo a cumplir, que sepan que lo que esperamos en general es que los tipos de interés empiecen a subir lentamente, muy lentamente. Pero a lo mejor puede ser interesante si, por ejemplo, cumple ahora un depósito por el que nos están dando, qué sé yo, el 0,10, el 0,20, depósitos a corto plazo, pues a lo mejor esperar un poquito, porque dentro de unos meses a lo mejor no nos llevamos una pequeña alegría, nos van a dar un poquito más por nuestro dinero. Entonces, lo primero, no pagar comisiones. Lo segundo, antes de cambiar de banco, lo ideal es negociar con el que tenemos. Si tenemos alguna condición que no nos gusta, por ejemplo, nos están cobrando una comisión por retirar en un cajero, o hacemos una transferencia periódica a un familiar y nos cobran una cantidad, ir a la oficina, pedir hablar con el responsable, con la persona responsable y decirle, mire, yo estoy muy contento con esta entidad, pero no quiero que me cobren esta comisión. Soy cliente desde hace X y no quiero que me cobren esa comisión. Lo más sencillo siempre es esto y suele funcionar una negociación sencilla con el banco. Estamos hablando de un cliente normal, ¿no? Desde luego, si es un cliente
distinto un cliente con muchas operaciones o un cliente con ya un poquito más de margen, entonces el poder de negociación es mucho más grande. Eso por supuesto. Por otra parte, no debemos, y aquí también en España somos bastante reacios a esto, no debemos aconsejarnos por las personas que nos vendan algo. Es decir, si yo estoy pensando en qué fondo de pensiones voy a asumir, o cómo voy a ahorrar para la jubilación, por ejemplo, o estoy decidiendo qué tipo de seguro voy a hacer, es absurdo que nos aconseje la persona que te está vendiendo, porque la persona que te está vendiendo lo que quiere es venderte algo, una cosa u otra. Entonces, o hacemos el ejercicio de ir a varias entidades, saber un poco qué es lo que más nos conviene y después elegir, o ponernos en manos de un profesional para que nos aconseje lo que debemos hacer. Y en todo caso, pagarle a ese profesional por el consejo, no tanto porque nos venda algo. Esto es importante. ¿Qué más cosas podemos decir? Mirar un poco más allá. Tendemos a ser buenos tomando decisiones en el día a día, pero no solemos ser buenos tomando decisiones a medio o largo plazo. Es decir, una persona de 30 años, por decir algo, que tiene, por ejemplo, una vivienda y que, bueno, pues ya la compró, ya la tiene. Tiene un vehículo que tiene 8 años, por ejemplo. Esa persona sabe que dentro de X tiempo, pero no muy largo, va a necesitar un coche. Va a necesitar un coche, seguro. Entonces, la cuestión es, ¿qué tipo de coche quiero comprar? ¿Cuánto me va a costar más o menos? Si mes a mes sacamos un poquito de dinero para ahorrar para ese coche, en vez de, cuando llegue el momento, comprarlo y pagarlo a plazos, la diferencia pueden ser perfectamente 5.000 euros en lo que nos va a costar ese vehículo. Es decir, dejemos que los intereses sumen a nuestro favor. El esfuerzo va a ser mucho más pequeño. Sabemos que vamos a comprar un coche dentro de 5 años, 6, 7. Hagamos ese pequeño esfuerzo ahora, porque cuando llegue el momento no vamos a tener que soltar a lo mejor 250 o 300 euros al mes por ese vehículo. Esas son, con las entidades financieras, más o menos, esas son las mejores consejos. Bueno, te voy a plantear un asunto para una contestación en lo posible breve, porque ya tenemos que entrarle al asunto intermedio, ¿no? Pero hay una posible iniciativa del gobierno, no sé si consolidada, pero respecto al establecimiento de una limitación en los precios de alquiler de vivienda. Y se habla de que esto podría afectar, que sería un incentivador de la economía sumergida, que podría ser un incentivador de la... Y ya hay experiencias previas, y yo creo que esto es interesante que lo sepan los espectadores, quienes no lo sepan naturalmente, hay experiencias previas en Francia, por ejemplo, hace unos 3 años, en el 2015, se puso esto en marcha, se legisló para que fuesen más baratos del 30%, establecía unas tarifas, y en función de eso no podía ser más del 30% ni menos del 20%, en fin, unas tarifas... ¿Del 30% del 20%? De unas tarifas que establecían, es decir, un determinado piso. Este piso no puede ser alquilado en estimación 500 euros. No puede ser ni menos de 20% ni más del 30%. Bueno, una cosa así. El asunto es que estos experimentos, o sea, con o sin gaseosa, acabaron porque no funcionan. Y no funcionan en el sentido de que reconocieron que en París, con tal medida, el alquiler se redujo en unas 12.000 viviendas. Por lo menos el oficial. Sí, claro, naturalmente. Hay experiencias en Alemania, en particular en Berlín, semejantes, con un resultado parecido, y entonces yo lo planteo porque puede dar la impresión de que es, en fin, una idea creativa y original de este gobierno, y a ver en todo caso qué posibles consecuencias podría tener en su caso. A ver, aquí la cuestión es saber qué es lo que se va a hacer, saber el negro sobre el blanco. Al no saberlo, claro. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas tan concretas, porque además es que incluso si yo pienso en el barrio de la Magdalena, pero incluso en cualquier calle, en cualquier manzana, pago
distinto si es con esta orientación, si es con la otra, si tiene doble cristal, si no lo tiene, o sea que es dificilísimo poner este tipo. No creo que después de las experiencias fallidas que has comentado, no creo que los tiros vayan por ahí. Yo sí creo que a medio plazo España en general, en casi todos los sitios de España, sí que deberíamos de solucionar el problema que tenemos, que tendemos muchísimo más a la propiedad que al alquiler. Culturalmente, históricamente tendemos. De hecho, en España ahorramos más o menos lo mismo. El caso contrario de Europa, ¿no? Exacto. Más o menos un español ahorra en porcentaje de su renta más o menos lo mismo que un alemán. Pero un alemán tiene muchísimo más dinero que un español. ¿Por qué? Porque el 80 y algo % de las familias españolas invierten en vivienda. Y ese porcentaje en Alemania no llega al 50%. Entonces, por ahí yo sí sería partidario de que, sobre todo las familias que tienen unos ingresos bajos o medios, tuviesen acceso a una vivienda digna, a un alquiler con un precio, vamos a decir, controlado, que no se dispare. Igual que funcionan, para entendernos, las viviendas de protección oficial o de protección autonómica para la compra, que funcionasen de igual manera o que se incentive a que funcionen de igual manera en el alquiler. Ir más allá, es decir, regular pisos de 1.000 euros, por ejemplo, me parece que es una medida complicada, pero sí que vamos a estar atentos a esto porque es un tema bien interesante, porque además tenemos un enorme problema en ese rango de edad que va desde los más o menos 20 años hasta los 30 y algo. Somos el país o de los países del mundo que más jóvenes tiene viviendo en la casa familiar. ¿Por qué? Porque las posibilidades de dar un paso adelante son muy complicadas. Eso tenemos que solucionarlo, porque además todo eso es una rueda. Si tú vives en casa de tus padres, tú puedes aceptar un trabajo muy mal pagado. ¿Por qué? Porque no pagas alquiler, porque no pagas casa, porque no pagas agua, no pagas electricidad. No te afecta en la misma medida. Exactamente. Claro, entonces, si hay mucha gente que acepta un sueldo anormalmente bajo, el mercado de trabajo tampoco va a funcionar como debería, ni los trabajos se pagarán como se deben pagar. Entonces, el acceso a la vivienda de las familias en general y sobre todo de los jóvenes desde los 18, 19, 20 años hasta los 30 y algo, que hay un grupo que está taponado en casa de sus padres porque es muy complicado acceder a la vivienda. A ese sí que debemos darle una salida, sin duda. Bueno, pues ya está suficientemente aclarado, creo yo, y planteado el asunto de algo que me parecía de interés. En fin, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y hoy vamos a hacer, como cada semana, en los últimos meses, como seguiremos haciendo en lo sucesivo, recomendación de lectura. Pero hoy la vamos a hacer de una manera, como diría yo, coral. Emilio y yo. Explicaré por qué. Hace un buen tiempo ya, tal vez un par de años o algo más, hablando con Emilio, hasta creo que compartiendo una cena o algo parecido, pues me habló de un libro, surgió la conversación y me habló de un libro que inmediatamente me movió a interés inmediato. Yo compré el libro, naturalmente le agradecí la sugerencia, se le agradecí sobre todo una vez que lo leí, y hoy lo paseo por aquí, por el plató de Crisol de Cultura, para que seáis vosotros, para que sean ustedes quienes degusten este plato exquisito. Nosotros, Emilio y yo, naturalmente vamos a hacer, en fin, una disección de la obra en cuestión, y yo no sé si me parece que no es de los libros de estos que se aguantan, que los doma Emilio. A ver, tú haz la prueba. Vamos a hacer la prueba. En todo caso, lo voy a mostrar a la cámara. El duelo de Atenea. El duelo de Atenea de Javier Hernández Pacheco, al que nos vamos a referir enseguida. Bueno, vamos a ver. Así sí, claro. Es que tengo el auxilio. Esto es un principio físico
pero impresionante, que yo pongo en marcha de vez en cuando. Es una singularidad mía. Es decir, cuando tengo que apoyar algo, pues una botella es del todo a propósito. Incluso de agua. Incluso de agua, sí, sí, sí. Potable, por supuesto. Bueno, pues aquí que lo tenemos, ¿verdad? El duelo de Atenea de Javier Hernández Pacheco. Javier Hernández Pacheco, que catedrático de filosofía, o sea, es colega de Emilio, catedrático de filosofía en la Universidad de Sevilla. Este libro, El duelo de Atenea, repito, tiene un subtítulo revelador e interesantísimo. Reflexiones filosóficas sobre guerra, milicia y humanismo. Bueno, no lo repito porque yo creo que se entendió, pero en sí mismo ya vemos de qué va esto. O sea, quien se atreva que le entre. Y yo... Es un libro muy cómodo de leer, ¿eh? Sí, sí, por otra... Muy bien claro, escrito, claro. No es un No, ladrillo ahí. vamos a ver, claro, no es un texto filosófico, bueno, en fin, conviene tener una cierta formación mínima, pero bueno, se lee muy bien. Pero a partir de ahí se lee francamente bien y aprenderéis muchísimo, sobre todo desde una perspectiva, si os dejáis convencer de lo que a veces es muy evidente. Bueno, y yo ya le voy a entrar al libro, y en particular a Emilio, por ejemplo, con esto. Establece Hegel, siguiendo el rapto romántico, una correlación necesaria entre la libertad y la muerte. Atención, que es muy importante, entre la libertad y la muerte. De tal modo que vence quien la asume, quien asume la muerte. Y será el vencido, o sea, el que no se enfrenta a ella, el que entrega así su libertad. Por demás, en una conclusión idéntica, pero de carácter poético, coincide Hegel con Espronceda, o Espronceda con Hegel, a través de la canción del pirata, una circunstancia que, puesto sesudo a Emilio, le gusta regular, pero que es cierto. Sí, en fin. Pero que es cierto. El propio, creo que lo dice el propio Hernández Pacheco. Sí, sí. Es decir, creo que lo dice. Saca la canción del pirata, pero esos es a propósito versos, de otra figura. Esos versos dice que es mi vida, por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. La clave aquí es bravo. Bueno, adelante. Y yugo, claro. Y yugo, claro. Bueno, yo quería llamar la atención, antes de meterme en la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, en el título del libro, El duelo de Atenea. El autor quiso llamar en un momento determinado Ares y Atenea para subrayar los dos aspectos de la guerra. Lo habíamos hablado, sí, sí. En la mitología griega, Ares representa la guerra brutal, o los aspectos brutales de la guerra, mientras que Atenea, que es diosa también de la sabiduría, representa los aspectos de estrategia y de guerra inteligente y planificada. Pero al final se decidió por el duelo de Atenea, en el sentido de la Atenea dolens esta que ilustra la portada. Es una Atenea sufriente que inclina la cabeza y el yelmo sobre la lanza, está sacada del Partenón, y bueno, es Atenea dolorida por los muertos de Troya, por los caídos del lado griego en la guerra, y también, por supuesto, por la ciudad y los muertos civiles, porque Atenea es Atenas, es decir, Atenas y Atenea son la misma palabra en griego, es la divinidad políada que da su nombre a la propia ciudad. Y esto se ve perfectamente en esta portada tan bonita de la editorial Encuentro, que son los que sacan el libro. En cuanto a Hegel, el tema ese del amo y el esclavo es un tema muy discutido en el siglo XX, porque es un capítulo muy comentado de la fenomenología del espíritu. La idea de Hegel es que, al mismo tiempo que hace una metafísica del feudalismo o de la aparición del feudalismo, hace también antropología. En el enfrentamiento de la guerra de las autoconciencias, que son la guerra de los sujetos que se descubren absolutos, que se descubren infinitos y exigen un reconocimiento de esa infinitud, reconocimiento que es el que lleva al enfrentamiento, porque si yo reconozco que soy absoluto y tú que eres absoluto, en cuanto nos ponemos juntos, yo voy a exigirte y tú me vas a exigir a mí, y ahí el enfrentamiento. Pues en ese enfrentamiento vence a la conciencia que está dispuesta a la muerte,
y pierde el que por miedo a la muerte se deja someter. Ese será el esclavo y el otro el amo. Es dialéctica porque esta relación, que es el único momento que trata Hernández Pacheco, al final resulta que el esclavo se pone por encima del amo precisamente porque en Hegel nada queda eternamente quieto, todo enfrentamiento se soluciona provisionalmente en una síntesis de grado superior. Entonces, la idea que vincula la muerte y la libertad es esa. Libre es aquel que no tiene miedo a morir y esclavo es aquel que cede en esa asunción, digamos, en ese riesgo. De ahí la figura del pirata. Lo que pasa es que el pirata este que sale de la canción de Espronceda lo relaciona con una de las figuras de la libertad, que es el que sirve a su propia vida sin ningún compromiso civil. Es el Maverick que trata el libro. Sí, bueno, a ver, el comentario, además de que lo hace Hernández Pacheco, yo lo traía a colación claro. por la curiosidad de establecer... Y porque querías leer lo de con 100 cañones por banda. Claro, poética y filosofía. Ahora bien, esto que tan atinadamente acaba de explicar Emilio, con esa conclusión de que, claro, vence el que supera, en fin, la conclusión hegeliana, ¿no? Claro, seguramente ya nos va dando pistas, a poco que lo pensemos, de algo que ya nos va a sonar un poco raro, ¿o no? El espíritu de la legión habla del novio de la muerte. El viva la muerte, eso tan denostado, tan mal interpretado, en fin, ¿qué voy a decir? Naturalmente tiene este espíritu. Tanto que Hernández Pacheco se ocupa, ahora podremos verlo seguidamente, de hacer un comentario incluso definitorio de Millán Astray, en fin, que tiene su curiosidad. Naturalmente, y un poco a contracorriente de... Claro, es que naturalmente el espíritu es este. El que se juega la vida no es porque la desprecie, sino precisamente por todo lo contrario, porque la ama demasiado. Son tipos vitalistas los que saben en un momento dado dar la vida por perdida. Su muerte está dentro y la vida es entonces algo que no le es propio, que se le hace extraña. Todo esto lo escribe Hernández Pacheco. El cobarde ya está muerto, porque vive una vida para la que cualquier cosa es una amenaza. Esa es la característica del cobarde. Y agrego yo algo que vengo diciendo hace tiempo y significando cuando procede. Por ejemplo, ahora, ofrecer una actitud valiente o cobarde establece para mí una categoría moral en sí misma, con resultados tan relevantes que es manifiesta la ascendencia, el predominio psicológico de una persona con una actitud serena y valiente frente a otra medrosa y cobarde. Y esto, hay ejemplos, bueno, los que se quieran, y cotidianos, por supuesto. Dice, a modo de conclusión, Hernández Pacheco, solo es libre aquel capaz de morir por defender la libertad. Sí, porque lo que hace él es ligar el tema de la libertad, que es una cosa como muy individualista en nuestra visión contemporánea, al tema de la ciudad, del tema de la república. La libertad del ciudadano, ese que asume el riesgo de la muerte, es precisamente la del que es capaz de defender la sociedad, defender la ciudad, defender la polis, porque empieza naturalmente el análisis en Aristóteles, frente precisamente a los que amenazan esa libertad. Y que ahí no se puede ser pacifista si pacifismo significa rendición, porque entonces eso es la servidumbre de la que hablábamos, del que no ama su vida porque no ama su libertad, porque vida y libertad son lo mismo desde los griegos para nosotros. Entonces, una tesis de fondo es que realmente el patriotismo y la actitud militar, entendiendo por actitud militar la del que está dispuesto a tomar las armas para defender su república, su patria y su libertad, son indisociables. Son indisociables. Y por tanto el pacifismo sería en cierto modo una traición.
Justo. Y el patriotismo sería militar. Militar no significa militarista, que es otra cosa que también él insiste, ¿no? Sí, el militarismo sería una perversión del sentido de militar, que estaría en el hoplita, que estaría en la mitología griega, en Héctor, ¿no? Que asume la De defensa hecho, de la ciudad, el militar etcétera. es el que se va a encargar de defender la ciudad, de morir, en su caso. Claro. Y por cualquiera, es decir, el ciudadano es el militar, y eso es Claro. una idea de Aristóteles, es una idea de la Revolución Francesa, y es una idea de, en fin, prácticamente toda la civilización occidental hasta hace, ¿qué?, 50 años, o por ahí. Bien, lo de Millán Astray que decía, que tiene su curiosidad desmitificadora o como queráis. Escribe Hernández Pacheco: Millán Astray, fundador del Tercio de Extranjeros de la Legión Española, tiene fama de energúmeno. Por cierto, vamos, hay que ver quién puede decir eso. Por aquella anécdota del muera la inteligencia, que aquí ya hemos hablado algunas Y aquí ya veces, se comentó. viva la muerte, que le espetó a don Miguel de Unamuno en un acto académico que éste presidía en Salamanca al poco de empezar la guerra civil, y sobre el que, por cierto, yo algo me ocupé en investigar. Aunque él no te cita, que cita a Joaquín de Entrambas-Aguas. No, a mí no me cita. Pero es porque A el mí- libro es a mí no me anterior a cita. tus últimas A mí- investigaciones. Sí, yo creo que sí. Es por Yo eso. creo que sí. Además agradezco el comentario porque es muy justo. No sé si esa fama es merecida, dice Hernández Pacheco. La fama de lo energúmeno. Sí, pero en cualquier caso no será por la citada anécdota, la de muera la inteligencia y vive la muerte, que refleja más bien que era un hombre sensible a las modas intelectuales de su tiempo, de un tiempo que en los años 20, tras la Gran Guerra, impuso como valor una cierta mística de la muerte. Sí. Piénsese, por ejemplo, en el ser para la muerte de Heidegger, como medio de superación de la angustia vital, donde, por cierto, al escribir angustia, dice aquí, y dice muy bien, la traducción realmente en alemán sería miedo, Sí. ¿no? Si alguien podía entenderle, era precisamente don Miguel. Pero don Miguel, mi admirado don Miguel, en otras cosas, no en ese momento, no estaba por la labor de entender nada, porque allí fue a otra cosa. Don Miguel podía entenderlo, pero también, mira por dónde, lo hablamos el otro día, D'Annunzio, Sí. Junger o Saint-Exupéry. Bien, Sí. Lo relaciona también con que la superación del miedo a la muerte en la decisión de arrostrar ese riesgo defendiendo a la patria tiene que ver con el concepto de patria como proyecto, que naturalmente remite a Ortega, de vida como decisión también proyectiva en Heidegger y la superación en fin, de la existencia inauténtica, y naturalmente Nietzsche, que es lo que está un poco debajo de todos ellos. dice, a continuación dice, bueno, debajo, por supuesto, Nietzsche debajo de todos ellos. La voluntad de heroísmo Claro, es la voluntad claro. de superar el miedo a la muerte, pero no de una manera, digamos, individualista y aislada, sino un poco como representante de la moralidad común, es decir, de la ley, de la patria, de la sociedad. Bueno, por eso el nazismo, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, es decir, pues, en fin, le entró a Nietzsche, ¿no? Algo que hablamos la semana pasada todavía. Sí, pero a Nietzsche través de un tampoco texto. creo que fuera militarista, y los nazis sí que lo eran. No, claro, no. Pero bueno, quiero decir que, que lo usaron... Bueno, aprovecharon lo que claro, les pareció. claro, hasta las Darwin, espinas. todo les valía. En efecto. Bueno, pues... Un libro muy interesante, continúa, y muy bien escrito. ¿Verdad? En efecto. Es decir, dice... Empieza en Aristóteles, sigue con Hegel, luego la Revolución Francesa, en fin. Y se pueden sacar también consecuencias para la actitud contemporánea desde su punto de vista anormalmente pacifista y, en fin, incluso sobre la idea esta de que la guerra es siempre mala y de que... Claro, es que lo importante realmente Claro, es esto. como dice Es él, decir, lo importante es saber para qué se hace la guerra. De hecho, hay otro comentario que yo creo que con esto podemos cerrar, en fin, por aquello de... No porque se agote el asunto, sino por Porque tiempo, da ¿verdad? para mucho. En el que, hablando de milicia y tradición...
Él prefiere militar a soldado, dice, porque la etimología de soldado viene de sueldo. Y Claro, justamente, de soldado, claro, etimológicamente sería claro. mercenario, mientras que militar es aquel que bueno, es la patria en armas, ¿no? Justamente. Hay un capítulo sobre la Marsellesa. Claro, así es que hablamos. ¿Qué ocurre? Si nos escuchas, si eres pacifista, pues mira, oye, no cambies, es tu asunto. Pero ya vemos que lo del pacifismo, por decirlo coloquial y de una manera, ¿cómo diría?, castiza, pues mal rollo, porque es una interpretación torcida de las cosas. Pero seguramente te mintieron, seguramente, porque esto es lo que va. Y entonces aquí le dedica un capítulo de cómo la izquierda, que por ahí vienen los tiros, se hizo pacifista. Cuando Digo, históricamente... ¿cómo se hizo? Porque era históricamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, chaval, si eres chaval. Y si no, pues en fin, mis disculpas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, la izquierda no tiene nada de pacífica, escribe Hernández Pacheco. Es algo evidente, es una elemental consideración de la historia conocida. No lo fue Cromwell, ni Washington, ni Jefferson, ni Danton, ni Marx, ni Pring, ni Cavour, ni Lenin, ni Trotsky. Bueno, ni Wilson, ni Stalin, ni Largo Caballero, ni la Pasionaria, ni tutti quanti. Este ya lo pongo yo. Y de pronto, pacifistas. Y a vender la mercancía averiada, por supuesto. Hombre, es que pacifista te lo puedes permitir cuando no hay ninguna amenaza en el horizonte, pero la tesis de Fernández Pacheco es que siempre la hay, porque la barbarie está siempre acechando más allá de los muros de Atenas. No, pero no solo eso, es que además el pacifismo que usan es un pacifismo beligerante. Es decir, que esto también lo explica muy bien aquí, y ya no vamos a desvelar más cosas, os compráis el libro y lo leéis. Es decir, pacifismo beligerante, que parece una antinomia, pero no lo es una estrategia, que eso es otra cosa. En fin, que estás de acuerdo en que el duelo de Atenea... Un libro que vale la pena mucho leer. Y que vale, ya lo dijo él, que vale la pena mucho. Yo iba a poner el subrayado, es que no hay manera, ya lo puso él. Además, la pena es la de Atenea, la nuestra es la felicidad de leer el libro. En efecto. Bueno, además, la sugerencia que a mí mismo me hizo Emilio, como ya conté de principio, y en fin, y por lo que le estoy tan agradecido. El duelo de Atenea, en este caso, por cierto, es una edición, es de Ediciones Encuentro. Esta es una edición del año 2008. Yo tengo que decir que a mí me costó un poquito hacerme con ella. En fin, a vosotros a ver si no os cuesta tanto. Ediciones Encuentro, año 2008, El duelo de Atenea, de Javier Hernández Pacheco. Leedla y os va a encantar. Y tendréis argumentos para, en fin, para cambiar el pensamiento, para establecer dialécticas, para discutir, en fin, o para rellenar la conciencia de conceptos variados, que nunca se sabe. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, pues después de esta expansión de los sentidos, pues ya le entramos directamente a los presupuestos del Estado, es decir, pero de una manera que no te puedes ni imaginar. Porque enseguida me empiezan a sacar tarjetas, ¿entiendes? Bueno, que los presupuestos del Estado. Sí, recientemente... Los presupuestos del actual gobierno, más bien la declaración de intenciones, ¿es así? ¿Digo bien o no? ¿Cómo es esto? Acuerdos, ¿no? Sí, lo que se nos presentó es un documento muy extenso para lo que suele ser habitual. No es estrictamente el documento de los presupuestos generales del Estado, no estamos todavía en ese momento, pero lo reseñable es que es un documento que se proyecta bastante más allá de un año, y sobre todo hay muchísimas modificaciones
que no son demasiado costosas, es decir, tienen sus millones de euros, ¿no? Pero sobre todo hay muchos cambios de filosofía. Probablemente alguno de los cambios es porque vienen provocados porque técnicamente, para entendernos, cómo se fabrican unos presupuestos generales del Estado, lo primero que se hace es aprobar el techo de gasto, es decir, la cantidad máxima que el gobierno puede gastar. De hecho, en Galicia se aprobó hace poco y en España la votación no consiguieron los votos suficientes y no se aprobó ese techo de gasto. Entonces, quizá alguna de las cosas que vienen en el presupuesto viene provocado porque todavía no tienen esa aprobación de ese techo de gastos, ¿no? Y entonces quizá algunos impuestos se modifican para aumentar los ingresos. Pero, por ejemplo, la elevación del salario mínimo es un asunto importante. Probablemente es la bandera de estos presupuestos, porque es un salto. Y el otro es la vinculación de las pensiones, a las subidas de las pensiones al IPC. Sí, ¿no? y además que viene precedido, y eso, pues mira, es de aplaudir, viene precedido por un acuerdo, vamos a decir, unánime, aunque con algún pequeño fleco, pero bueno, para los pocos acuerdos que se producen en este país es bueno. Respeto a las pensiones. Respeto a las pensiones, Claro, el pacto de Toledo. Es que, en fin. Entonces, el salario mínimo interprofesional pasa de 735 a 900 euros. Es bueno explicar que el salario mínimo interprofesional se refiere a un trabajador que trabaja lo normal, 40 horas a la semana, 1.800 horas al año, y no afectaría a, por ejemplo, a tipo contratos, por ejemplo, de formación o algún tipo de contrato especial. Entonces, pero sí que es verdad que el salto de 735 a 900 euros es una subida muy grande. Si me preguntas, en países de nuestro entorno, pues la mayoría de países de nuestro entorno se mueven en los 1.500 euros de salario mínimo interprofesional. Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Irlanda. Bueno, pero con otros parámetros económicos también. Unos más y otros menos. Solamente de nuestro entorno, solamente Portugal y Grecia. Italia, por ejemplo, Italia tiene una regulación distinta, no se puede decir tan fácil. Solamente Portugal y Grecia tenían un salario mínimo interprofesional más bajo, ¿no? Y con respecto a las pensiones, suben el 1,6%, que es lo que en principio va a subir el IPC, ahora estamos un poquito por arriba, se espera que baje, y lo que es más importante, se vincula que si hay una desviación, es decir, si los precios suben más de lo que se espera, en los primeros meses del año se recuperaría aquella paga que tenían los pensionistas en función de, oye, que los precios subieron un poco más, aquí está el dinero que compensa a las pensiones, esa tercera paga extra de los pensionistas. Y otra cosa buena también sobre las pensiones es que las mínimas suben un 3% y las no contributivas también suben un 3%, el doble de lo que se espera con los precios, ¿no? Y también se quiere que las mínimas alcancen el 60% del salario mínimo interprofesional, que es la recomendación de Europa, y en esa línea. Esas serían las banderas, ¿no?, de esos presupuestos, por lo menos las más sociales. Mira, y desde el punto de vista digamos, del conjunto, un poco por abreviar, en fin, porque tenemos la pregunta básica es, si se puede hacer, ¿por qué no se hizo antes? Y si no se puede hacer, ¿qué va a pasar? Sí, sí, bueno, iba por ahí lo que yo iba a preguntar, sí. Hombre, a ver, está la ideología, está qué queremos hacer con el dinero, tenemos que decidir qué queremos hacer con el dinero. No podemos olvidar que el Estado lo que hace es coger nuestro dinero vía cotizaciones sociales, vía cada vez que compramos una barra de pan, un dinerito va para el Estado, y ver qué hacemos con eso. Obviamente hoy estamos mejor que en el 2012, que en el 2013, que en el 2014. Entonces, si la pregunta es, tal y como nos presentan este documento de 50 páginas, ¿se puede mantener? Yo creo que sí. Pero estamos mejor, que sin duda estoy de acuerdo, claro. Y además es de celebrar, pero estamos de acuerdo como consecuencia de unas políticas previas, bueno, y de la conjunción de la coyuntura famosa. De circunstancias, claro, y de una serie de circunstancias. Hay varias cosas que han influido. No es el bálsamo de Figueras. No, sin entrar necesariamente en qué se hizo bien, qué se hizo mal. Hay cosas que se hicieron bien, y otras que se hicieron mal en los últimos
toda la historia Sí, democrática. claro. Pero sí que puede funcionar, porque, por ejemplo, sí que suben los impuestos, pero suben los impuestos por debajo a los impuestos que teníamos hace 2 o 3 años, es decir, vamos a seguir teniendo menos impuestos. El IRPF sube para las rentas, si hay algún televidente que gana más de 130.000 euros o más de 300.000 euros al año, que sepa que le van a subir los impuestos, pero esos no son muchos. ¿Por qué más de 130 o de 300? Porque para los de más de 130.000 sube 2 puntos y para el tramo de más de 300.000 sube 4 puntos. Son 2 tramos. Exacto, son 2 tramos. El impuesto de patrimonio para las personas que tienen un patrimonio de más de 10 millones de euros sube un punto. Hay cosas de la seguridad social que nos han gustado, por ejemplo, con la última reforma las horas extraordinarias no cotizaban. Es decir, tú trabajabas, además en Ferrol es productor de horas extraordinarias, ya no solo los astilleros, sino también el sector sanidad, que es la principal empresa de Ferrolterra, es el arquitecto Marcide, es el sector sanitario casi. Y nos gusta ver que las horas extraordinarias vuelven a cotizar. Hay algún impuesto nuevo, un impuesto sobre la compra de acciones de las grandes empresas, es decir, el que quiera comprar las Matildes de todavía, las Telefónicas o el BBV, lo que sea, va a tener un impuesto sobre la compra del 0,2%, que hará que, por ejemplo, a medio plazo, será todavía más importante fijarse bien en dónde uno mete su fondo de pensiones, por ejemplo, o su plan de ahorro, porque los fondos compran y venden acciones, entre otras cosas, y ahí hay un agujero. Hay una cosa buena en la seguridad social, que es que ese aumento del salario mínimo hace que las cotizaciones suban de manera ciertamente importante. Por cierto, sube el salario mínimo, pero no suben las cotizaciones mínimas de los autónomos, que será una preocupación grande dentro del colectivo de autónomos, porque claro, el salario mínimo interprofesional queda más alto que la cotización mínima de autónomos, por la que cotizan de cada 10 autónomos 7 u 8 están por la mínima, no van más allá. Para ellos no sube. Entonces ese aumento del salario mínimo interprofesional hace que las cotizaciones del año que viene vayan a ser más altas. No olvidemos que del déficit del Estado, que es una de las preocupaciones más grandes que tenemos, el agujero más grande es la seguridad social, ya. Está el Estado y la seguridad social. Autonomías y ayuntamientos están bastante más controlados, sobre todo los ayuntamientos, las autonomías dependen, y por ese lado nos tranquiliza. Es verdad que los nuevos impuestos, el famoso impuesto a las tecnológicas, la tasa Google, pues claro, está por ver, es una novedad. ¿Cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Eso es algo que todavía la letra pequeña no ha tocado. Tenemos que dejarlo aquí. Ya se nos ha ido el tiempo. Ya sé que habrá parecido bien poco. Son muchas páginas las que tiene. Que tiene el documento. Es normal que se nos vaya el tiempo. Sí, ya se nos fue el tiempo. Pero yo creo que quedó. Sí, hombre, nos quedó una pregunta para hacer. Hay muchas críticas respecto a que esto va a pagarse en forma de pérdida de creación de empleo. ¿Eso es verdad o son críticas puramente políticas? Vamos, en tu opinión. En principio no debería, porque estamos hablando de que si un negocio no permite pagarle 900 euros a un trabajador a tiempo completo, es complicado. Históricamente, subidas del salario mínimo interprofesional, tanto en España como en otros países, no han destruido empleo, pero bueno, estaremos atentos a lo que suceda. Históricamente, por lo menos, no ha sucedido en otros momentos. Tanto en España hubo 2 grandes escalones, como estoy pensando, pues el propio Roosevelt en Estados Unidos, que sería el mejor ejemplo. Estados Unidos tiene una crisis enorme a finales del 29 y principios del 30, y lo que se decidió, en vez de contraer la economía, lo que se decidió es aumentar el salario de los trabajadores, porque el 80% de la economía española es servicios, es comercio. Si las personas que pasean por el centro de la Madalena, las que están en Canido, las que pasean por el paseo marítimo de Cananza, si no tienen 10 euros en el bolsillo, no van a mover el 80% de la economía.
un poco la filosofía que hay en el fondo, aparte de que se entienda desde un punto de vista de la ideología la justicia de que un trabajo esté razonablemente bien pagado, claro. Bueno, pues, en fin, lo dejamos aquí. Va a ser un punto y seguido, por lo que voy a decir seguidamente, pero en todo caso, ahora, en fin, tenemos que dejarlo, ¿eh? Así que ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Que naturalmente es un asunto bien diferente. La economía, lo de poesía y la economía no sé si se concilia muy bien. Cualquier día se lo preguntamos a Miguel. Pásale Espronceda. Hoy voy a leer, lo que pasa es que esperaba hacerlo, en fin, con algo más de sosiego, ¿no? Pero voy a leer una poeta, una poetisa rusa, de la Rusia soviética. Yo creo que un caso muy claro de una militante comunista de la época, Avan Lalettre, que nació en Sebastopol en 1932 y se murió en 2008 en Moscú. Pero vivió prácticamente toda su vida, naturalmente, en el régimen comunista de la Unión Soviética, al que sirvió. Yo creo que es una referencia inequívoca. Y me parece de traerla aquí Rimma Kazakova, autora por otra parte de cuentos populares. Repito, tiene un particular interés. El primero de los poemas se titula De los primeros libros, mis primeros libros, y empieza como se titula. Dice así: de los primeros libros, mis primeros libros, que no me atrevo a olvidar, aprendí a pensar con entereza, que de otro modo no sé. De las primeras manos, mis primeras manos, recibí la vida como un globo, en el que un círculo borra otro círculo, y el silencio está junto al abismo. De los primeros labios, mis primeros labios, comprendí la omnipotencia del amor. Hubo hombres groseros, los hubo estúpidos, mas no les amaba a ellos, sino al amor. Como razón oculta, como ingenioso escape, como animal que enjaulado languidece, en todo existe la primera vez, que también en nosotros espera su momento. Y aunque de pronto se empiece a despertar, vivimos como auténticos vivos, de los primeros libros, de las primeras manos, de los primerísimos labios, por primera vez. Y ya por último, un segundo poema de título De nuevo estoy en el misterioso país, y que igualmente empieza como se titula. De nuevo estoy en el misterioso país donde el peón se afana por llegar a reina, donde mi falta de cultura la juventud enmascaraba con fortuna. Solo aquí, nación de principio, país de fundamentos, los guarismos cambiantes de los minutos y los años, la confusión de sueños y turbias palabras, repletos están aún de ignoto significado. Aquí, y no en la memoria, ni en las páginas de los libros, nos aposentaríamos con sed infantil de milagro. Haríamos volver el mundo aquel por breve instante, y miraríamos desde allí nuestro hoy. Lo sé, no se vuelve, no se hace volver, ni se llega a desvelar el misterio, y junto a mí, roto de nuevo el juguete, el interior, la infancia examina implacable. El traductor de estos textos, desde el ruso, es el catalán Josep Güell, y todo apunta a que Rimma Kazakova es un buen ejemplo del poeta, de la poesía emanada en el orden político y social de la antigua Unión Soviética. Y así fue definida, como alguien a quien le había sido dado el don del orgullo por los demás. Buena alumna en el taller de la poesía, en sus versos: escriba lo que escriba,
siempre hay algo bondadoso, maternal. Y hasta aquí con estos versos y esta semblanza de la poetisa ruso-soviética Rimma Kazakova, nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Bueno, y hasta aquí, naturalmente, también por hoy, Crisol de Cultura, en este sábado 20 de octubre de 2018. Muchas gracias, Miguel, ya lo sabes, por tu presencia, por tu conversación. Volveré a reunirte, naturalmente, ya veremos, pero seguramente pronto, ¿eh? Muy bien. Y continuaremos hablando, en fin, de lo que cuadre, pero sobre todo de economía, ¿no? Ha sido un placer y me ha encantado esta poetisa, no tenía ni idea, pero eso de no les amaba a ellos, amaba al amor, eso me ha encantado. Y la otra que me ha dejado, y miraríamos desde allí nuestro hoy. Bueno, Eso es la cultura en una frase maravillosa, mirar desde allí nuestro hoy. Bueno, pues yo celebro que le haya gustado, que te haya gustado, Miguel, Me ha encantado. de este modo, y a ver si con una suerte parecida para los espectadores. Muchas gracias, Emilio, por tu presencia, por tu conversación, pero el próximo... Sí, la semana que la próxima viene semana descansas. no va a estar Emilio, que me pidió tregua, y en fin, habrá que dársela, pero bueno, solo la semana que viene. Por lo demás, decía que será un punto y seguido lo de la economía, porque la próxima semana será nuestro invitado otro muy experto economista, de reconocimiento por otra parte internacional, hombre muy querido por otra parte por Miguel García también, Venancio Salcines. Venancio Salcines Cristal, contertulio por otra parte frecuente en Crisol de Cultura, y con él vamos a hablar casi de lo mismo de lo que hablamos hoy, pero nos centraremos de una manera particular y prioritaria, así lo espero, precisamente en los presupuestos, en los nuevos, en el acuerdo de presupuestos, en la previsión de presupuestos del actual gobierno. No está hecho aposta, esto no se hizo como una especie de arquitectura de continuidad, no, bueno, coincidió de este modo, entre otras cosas, supeditado a algún viaje de los muchos que realiza por el ancho mundo Venancio Salcines. Entonces acomodamos la fecha y concluyó, en fin, así, coincidió de este modo. Así que el próximo día, repito, programa interesantísimo con la presencia de Venancio Salcines. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda, completa y entera, como de costumbre, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica, por vuestra complicidad. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, como de costumbre, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet, en YouTube, para todo el ancho mundo. De otra parte, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente, como también es costumbre habitual, se emitirá una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Bien, nos vemos, repito, el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.